Hola y bienvenidos a este primer vídeo de una serie de vídeos relacionados con la física de videojuegos. Esta serie de vídeos trata de poder mostrar y aprender cómo los videojuegos y los diferentes motores son capaces de representar objetos, movimiento u otras tantas mecánicas que estamos acostumbrados. Vamos a empezar por este primer vídeo en el que vamos a ver, digamos, los conceptos más básicos de la física y cómo se representan en un videojuego. Concretamente, ¿de qué vamos a hablar en este vídeo? Vamos a hablar del concepto de la física de videojuegos, cómo es lo que tenemos que representar, etc. Pero lo haremos a través de tres conceptos: de la posición, la velocidad y la inercia. Cada uno de estos conceptos lo explicaremos e iremos viendo algunos ejemplos, terminando viendo un ejemplo realizado en este caso en C con la librería Riley. Espero que disfrutéis este vídeo y vamos a ir viendo poco a poco con pequeños ejemplos e ir viendo cada uno de estos conceptos de manera que se explique muy simple y que pueda ayudaros a comprender cuando hacéis un videojuego cómo funciona por debajo. Comenzamos con qué es esto de la física de los videojuegos. ¿Por qué un personaje puede moverse y tiene interacción con diferentes objetos del mundo? Como puede ser que puede chocar con algo o la propia gravedad que hace que el personaje caiga hasta que llega a un punto, al suelo o cualquier otro objeto con el que choca. Esto lo hemos visto durante muchos años en los videojuegos, pero la manera de representarlo realmente es muy parecida como las que estáis viendo en pantalla, a través de un eje de coordenadas que explicaremos después, pero que a un personaje le pueden aplicar diferentes fuerzas o diferentes magnitudes o conceptos. Son conceptos que en la física conocemos, pero que se aplican al mundo de los videojuegos de manera más o menos simple. Dependiendo de la complejidad que queramos, pues sería de diferente manera. Vamos a ver cada uno de estos conceptos que hemos estado comentando antes, pero sobre todo vamos a tratar de mostrarlo de manera más amena, ¿vale? Sin muchas fórmulas ni nada, así que no os preocupéis si no entendéis algo, que os dejaré todos los ejemplos y esta presentación preparada en el vídeo. Vamos a ver, ¿qué conceptos vamos a ver aquí? ¿Cuáles son estos conceptos? Voy a verlos ahora de forma resumida y después lo veremos más en detalle. Vamos a ver lo que es la posición de un objeto en el espacio y cómo representarlo. Esta posición puede cambiar en el tiempo, etcétera, etcétera. También veremos el concepto de velocidad. Este concepto lo que nos va a permitir es que este personaje en una posición pueda desplazarse en el tiempo. Lo que decimos en el tiempo es, pues, en X segundos o como se suele medir en los videojuegos, en X frames. Explicaremos ahora después qué es eso de los X frames y cómo funciona. Y por último, esta velocidad, cómo puede cambiar a partir de la aplicación de diferentes fuerzas o lo que se viene siendo una inercia, una aceleración, que puede ser bien porque el propio personaje, imaginaos que es un coche y tiene su aceleración de que estamos pulsando el botón de acelerar, o que el personaje se vea afectado por una gravedad, o al final puede ser también que el personaje o el coche vaya frenando por acción de lo que viene siendo la fricción, ¿vale? Veremos esos conceptos también en este vídeo. Vamos a ver el primer concepto, la posición. La posición es simplemente el lugar en el espacio donde está un objeto. Normalmente viene representado por unas coordenadas que vienen asociadas a un eje de coordenadas. Aunque en el ejemplo que voy a utilizar es en 2 dimensiones, es perfectamente extrapolable a las 3 dimensiones. Pero viene representado por una serie de números que se le llaman las coordenadas, que lo que representan es ese lugar en el espacio. Empezamos por, digamos, los llamados ejes cartesianos, lo que se suele utilizar para representar esto. Por ejemplo, si el objeto está en 2 dimensiones, tendrá las coordenadas X e Y. ¿Qué significa esto de X e Y? Bueno, la X representa la posición en un eje horizontal. Debería ser de izquierda, que me estáis viendo aquí en la pantalla, a derecha. Es decir, en esta posición, perdón, debería ser el 0. Pero hasta aquí llegaría al final. Puede haber más, el final puede ser infinito porque puede haber un desplazamiento dentro de un mapa, etc. Pero la posición en donde empieza puede ser el 0. Esto se representa en diferentes motores de diferentes formas, pero lo más común es hacer eso, que crezca la coordenada X
de izquierda a la derecha. Y lo mismo para la coordenada Y, pero eso lo que hace es que sea de arriba a abajo. Hay motores o librerías que representan la coordenada Y en la posición superior, el 0, hasta la de abajo, que sería el máximo. Pero hay otros que representan el 0 en la de abajo y crece hacia arriba. Dependiendo de lo que estemos utilizando, crecerá hacia abajo o crecerá hacia arriba. Esto tendréis que verlo en cada motor o en cada herramienta que estéis utilizando. Si lo estáis haciendo vosotros, pues bueno, pues vosotros decidís qué se va a utilizar. ¿Cómo se mueve un personaje? Un personaje simplemente cambia su posición en el tiempo. ¿Qué es eso en el tiempo? Cuando nosotros movemos en el tiempo es que mueve en cada frame. Los videojuegos no funcionan nada más que hacen una acción y pintan la pantalla pintando todos los objetos. Entonces, ese movimiento se va haciendo por cada frame. Dependiendo de los números de frames, normalmente se trabaja en 60 frames por segundo, pero puede haber más, puede haber menos. Dependiendo de dónde nos movamos. Puede ser que ese personaje se mueva 60 veces por segundo. Si lo vemos de manera más continuada 60 veces por segundo, vemos como que el movimiento es constante. Hay que utilizar una serie de parámetros para que ese movimiento sea lo más constante posible, que lo veremos ahora después. Pero lo principal que quiero que entendáis de esta magnitud, de este concepto, es cómo se representa el objeto. Ahora vamos con el siguiente concepto, que es la velocidad, o también se le llama desplazamiento. La velocidad es la capacidad de movimiento de un objeto, cuánto se mueve un objeto en el tiempo. Dependiendo de esa velocidad, pues se moverá X unidades en una coordenada o en otra, porque también utiliza dos coordenadas o tres, dependiendo si estamos en dos o tres dimensiones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que hay un vector, o lo que se llama un vector es que establece una velocidad, un sentido y una dirección. Pero para que nosotros lo entendamos más fácilmente es que tiene dos coordenadas o más. Pues tenemos la desplazamiento en X y desplazamiento Y. Lo que indica es cuánto se desplaza en un frame, por así decirlo, en la coordenada X y cuánto en la coordenada Y. Aquí, por ejemplo, tengo 3, 0. Eso quiere decir que se mueve 3 posiciones a la derecha por frame o por unidad de tiempo. Os lo digo por frame. Entonces, esto del por frame lo digo porque normalmente para evitar problemas de que, por ejemplo, se vea ese movimiento un poco más errático o que vaya como más mecánico, menos constante, que sea como a trompicones, se utiliza una constante que se llama el delta time, que es el tiempo que se tarda por dibujar cada frame. Si por lo que sea el anterior frame se ha tardado un poquito más, por lo que sea, porque el motor estaba haciendo algo, el ordenador o lo que sea, por lo que sea, se ha tardado un poquito más, ese delta time se recalcula para así ese movimiento sea más constante. Entonces vemos que el movimiento es más lineal, más constante. Por eso la utilización siempre del delta time. Entonces, ¿cómo se recalcula realmente en los videojuegos? Y esto es importante, esta fórmula. ¿Cómo se recalcula esa posición? Pues esa posición se recalcula, ¿vale? Cada coordenada es la coordenada de Y o de X por ese delta time. Ese delta time normalmente debería ser entre 0 y 1. Es un valor entre 0 y 1. Suele representarse así. Entonces, si el movimiento es más corto, más pequeño, pues el frame se calcula de manera más rápida, ese delta time será más pequeño. Si es más lento, pues ese delta time será más grande. Entonces, al multiplicarlo se ve cuánto esa velocidad se va recalculando, se va mostrando y se va viendo cómo ese personaje va moviéndose. Eso es lo que es la velocidad, el movimiento que hace o la posición, cómo se va recalculando a través del tiempo. Si la velocidad es mayor, se moverá más rápido por cada frame. Pero claro, ¿cómo sabemos cómo cambia la velocidad? ¿Cómo se establece esta velocidad? Se establece a través de la inercia, que es el tercer y último concepto que veremos hoy. Normalmente, esta aceleración se va afectada por diferentes fuerzas, no tiene que ser una única fuerza. Puede ser que tengamos un movimiento horizontal, pero también tengamos una fricción de cuando si es un coche que está moviéndose en el espacio y deja de usar el acelerador, el coche tarda un rato en pararse. Eso es lo que se le llama la fricción, porque esa fuerza
frena el coche. También tenemos la gravedad, es otra de la fuerza. Cuando tú saltas, la gravedad hace que bajes hacia abajo hasta que llegas a un suelo o a una posición o lo que sea. Todo esto lo que se hace es que se recalcule esta velocidad, que es la aceleración, por ese delta time también. Es importante para que lo tengamos. Entonces, esta fórmula, que lo que hace es aumentar o disminuir esa velocidad en función de esa aceleración. ¿Vale? Y por último, si queremos, por ejemplo, recalcular esa velocidad para que se haga una fricción, podemos multiplicar por un coeficiente, que ese coeficiente se le llama el coeficiente de fricción. Se puede calcular de diferentes formas, pero ese coeficiente de fricción, para hacer que se vaya disminuyendo esa velocidad. Aquí multiplicamos, por ejemplo, por un 0,98 y veremos cómo poco a poco ese objeto, si se le ha aplicado una fuerza y lo sueltas, poco a poco se va parando. Porque hace esa fricción hasta que llega a cero y para completamente. Estas son las fórmulas de manera teórica. Ahora las veremos en un ejemplo. Entonces, esto es lo primero que yo quería que vieseis para que entendierais estos tres conceptos. Para verlo un poco mejor, he creado un repositorio en GitHub que podemos ver en esta dirección. Os lo dejaré, por supuesto, dentro de la descripción. Pero tengo aquí el ejemplo ya en el Visual Studio Code. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues hemos creado un ejemplo. Primero, una estructura, está hecho el ejemplo en C para usar la versión básica de Rayleigh, pero es extrapolable a cualquier otra versión en cualquier otro lenguaje, en Python, en Java. Simplemente hay que transformarlo, pero los conceptos son los mismos. Veamos el ejemplo. Aquí tenemos un jugador que tenemos fijaos, dos vectores de dos dimensiones. La posición y la velocidad actual. Bien. Entonces, por un lado inicializamos el sistema de ventanas, hacemos que sean 60 frames por segundo e inicializamos la posición y velocidad del jugador. Y pues simplemente ponerlo, está en 400-300, ¿vale? La X es 400, la Y es 300. Muy bien. Y la velocidad es 0,0, es decir, está parado en ese momento, no hay ninguna velocidad, no hay movimiento. Fijaos dentro del while, ¿vale? Que sería nuestro, digamos, motor del juego ya funcionando para que no se apague. Tendríamos el delta time. Se obtiene a partir de getFrameTime, que ya nos lo da el propio Rayleigh, y lo que permite es decir, oye, mira, este delta time calcúlame el tiempo que hay entre frame y me lo devuelves. Entonces ya tenemos el delta time. Bueno, aquí tenemos un vector que es la aceleración. En principio está a cero, si no hay fuerza, no hay aceleración. Y lo que hacemos es, si presionamos cada una de las teclas de dirección, derecha, izquierda, abajo, arriba, pues cambiamos la coordenada, aumentamos o disminuimos la coordenada de la aceleración a más 200 menos 200. Serían las unidades que se pasa, que pues, se mueve por tiempo. Pero hay que tener en cuenta que estas unidades luego se multiplicarán, ¿vale? Como podéis ver aquí, la velocidad aumenta esa aceleración por el delta t, que sería esa fórmula que hemos visto. Además, esta aceleración también puede aumentar y disminuir. Bien, eso es la aceleración, que lo que hacemos es modificar esa velocidad con esa fuerza que hemos añadido. Pero siempre tenemos que tener en cuenta esta fricción. Y lo que hacemos es, a esa velocidad lo multiplicamos por 0,98, que es la fórmula que hemos visto antes. Es para simular esa fricción. Esa fuerza que cuando nosotros vamos por una superficie, pues hace que esa fuerza vaya disminuyendo. Esa es la fricción. Por último, actualizamos la posición del jugador, que lo que hacemos es aumentar esa posición en función de la velocidad por el tiempo. Entonces tenemos la última fórmula. Por último, ya dibujarlo. Simplemente representamos el objeto como un círculo de color azul. No nos hemos calentado la cabeza y nada más. Y con esto estaría el ejemplo. Yo creo que es un buen ejemplo para que veáis todos los conceptos que hemos estado viendo. Vais a tener disponible este ejemplo. Tendréis en esta dirección. Y con diferentes
lo que son comentarios, etcétera, ¿vale? Entonces, para recapitular, simplemente tenemos que saber, a la hora de crear un videojuego, tenemos que saber pues, cómo representar los objetos y su movimiento. Primero, la posición representa el estado actual y localización del objeto. La velocidad es el desplazamiento que realiza en el tiempo, por cada frame. La aceleración es el cambio de velocidad cada tiempo. Y la aceleración puede verse afectada por diferentes fuerzas. La fricción, gravedad, la propia aceleración nuestra, etc. Sin más, creo que con este pequeño vídeo podéis vosotros coger el ejemplo, modificarlo y ver diferentes otros ejemplos. Pero bueno, con esto terminaremos este primer vídeo y nos veremos en la siguiente sesión de esta serie de vídeos relacionada con la física de videojuegos. Hasta la próxima.